Bueno, doncs comencem, si et sembla, Quan Molt vulguis. bé. Em sembla que vam quedar que igual com s'agafava algú de fora, que ho faríem en castellà, no? Que s'agafaria algú de fora, no? Doncs fem en castellà, cap problema per Primer, bona tarda a tothom, buenas tardes a todos, y nada, saludar a los que estáis detrás de la pantalla, que es un honor estar con vosotros. Estamos en un acto más, en un webinar del Colegio de Economistas de Cataluña, y que es un webinar muy interesante, que tal como estaba en el flyer, pues el título era Entorno de riesgos después del COVID-19, ¿no? Análisis preliminar de sus implicaciones, actuaciones de Davos, ¿no? La verdad es que hasta ahora nos hemos estado preocupando pues mucho del estado de alarma, confinamiento, de la prensa, de negocios cerrados, de ERTES, y entonces esto tiene que ir cambiando. Ahora nos tenemos, y por esto el título es muy sugestivo, porque dice de entornos de riesgos después del COVID-19, ¿no? Ya hemos de cambiar el chip, cambiemos el modo en que estábamos en un modo de espera y ahora vamos a pasar en un modo de actuación, ¿no? Yo, antes de dejar paso a José María, que es el ponente ilustre que tenemos hoy, no quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Es evidente que el mundo está enrarecido dada esta crisis del COVID-19, ¿no? Pero pensemos que ya lo estaba antes. Es decir, sabéis que hay el acrónimo que hace varios años ya los ingleses pusieron con VUCA, VUCA es volatilidad, incertidumbre, complejidad, anodino el mundo, ¿no? Y lo que pasa que en este mundo tan enrarecido ha pasado un cisne negro, y el cisne negro se llama COVID-19, ¿no? Entonces, en estas situaciones tan importantes, las personas que prevalecen, las empresas que prevalecen son las que no tienen pánico, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener calma y dedicarnos a crear valor, que es lo que tienen que hacer los líderes que toman decisiones inteligentes, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Las empresas han de moverse, pero también los estados, los gobiernos. Esto José María nos hablará, que tiene unas transparencias estupendas, fruto de un trabajo de Davos, pero es que ahora necesitamos líderes, y los líderes son aquellas personas que toman decisiones, las personas que no se esconden tras las estructuras, son personas que no dudan, y personas que no culpan a aquello que no pueden gestionar, ¿no? Esta clase de líderes son los que necesitamos, líderes que se pregunten, ya ahora es el momento de decir cada empresa dónde estoy, a dónde quiero ir, a corto, medio, largo, qué camino hemos de seguir y cómo vamos a ir a ese camino que hemos trazado, ¿no? Y todas estas cosas son de las que hablaremos, pero permitirme una pequeña referencia, porque decía actuaciones de Davos, yo creo que todos más o menos conocemos lo que es Davos, lo que sería el World Economic Forum, ¿no? Pero que es una institución sin ánimo de lucro, la cual pertenece la compañía que está representando hoy José María, que es Mars, que es uno de los miembros. Es una institución de un alto prestigio, ¿no? Davos se creó hace 50 años por un profesor suizo, y con un objetivo que es diferente al de hoy. Aún sigue siendo presidente, me parece, este señor, ¿no? En principio, pues intentó juntar unos directivos europeos y decir, señores, gestionen diferente, gestionemos a lo americano, ¿no? Y esta era la primera ilusión que tenía este profesor, pero el mundo fue cambiando, entonces pensó que era necesario, para que el mundo fuese mejor, introducir a políticos. Esto ya fue colaboración público-privada, y en el año 80 y pico ya cambió, porque en principio se llamaba Fórum Europeo de Gestión, y ya cambió al nombre que tiene actual, World Economic Forum, ¿no? Y es un foro mundial, ¿no? ¿Y cuál es la misión? Este foro mundial pues tiene una misión de construir un mundo mejor, un mundo en favor de los ciudadanos, un mundo más sostenible.
Y esto es una idea muy importante. ¿Y cómo lo quiere hacer Davos? Pues lo quiere hacer juntando a todos los líderes mundiales. Es decir, para cambiar el mundo a mejor, tengo que estar en contacto con todas aquellas personas influyentes en el mundo, ¿no? El foro de Davos que se hace en enero. ¿Por qué se hace en enero? Pues se hace en enero porque así marcan el ritmo del año. Es decir, ¿qué va a hacer el mundo este año, no? Pues nos reunimos a primeros de enero y ahí ya se trazan un poco la estrategia, el camino a seguir, la ruta del año en el foro de Davos, ¿no? El foro de Davos, además de tener ese foro anual, tiene otros foros, como le llaman uno el foro de campeones, que son un foro que se hace en China, ¿no? Con unas compañías líderes de alto crecimiento, ¿no? También tiene un foro de jóvenes, también tiene foros regionales, pero una cosa que es de la que vamos a hablar hoy, que también tiene pues unos estudios, emite cada año estudios, informes de investigación, y uno de estos informes es el que nos va a hablar José María. ¿Y quién es José María? Pues José María Carulla es un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ESADE, es MBA de ESADE, ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la consultoría y gestión de riesgos, ha tratado principalmente con grandes compañías en las cuales el asesoramiento en gestión de riesgos es mucho más difícil, más complejo, y además es un conferenciante habitual en temas de gestión, prevención y gestión de riesgos, ¿no? En la actualidad es director del servicio de estudios de esta gran compañía que es Mars, y director general del área de consultoría de riesgos en España y en Portugal. Decirme solo dos cosas de Mars, porque estoy obligado, porque es la aseguradora que ofrecemos a todos nuestros miembros en el Colegio de Economistas, que la elegimos hace poco y nos da un gran servicio. Mars es una compañía que tiene una historia amplísima. Yo creo que estáis por los 150 años, o los vais a cumplir recientemente. Estáis en 130 países. Sois 75.000 empleados, con lo cual es un volumen impresionante. Os dedicáis al área de actuaciones en análisis de consultoría de riesgos, en programas de aseguramiento de compañías a medida, en asesoramiento capital humano y consultoría estratégica para la alta dirección, ¿no? Tenéis un amplio gama de funciones y en España yo creo que tenéis la misma edad que creó Davos, porque me parece que lleváis 50 años, sí. O sea que en el 71 se creó Davos y me parece que vosotros entrasteis en el 70 y en Cataluña estáis en el 79, ¿no? Yo tengo gran amistad con Javier Ripoll de toda la vida, que en sus inicios fue, que es tu compañero, que en sus inicios fue auditor. Trabajamos un tiempo en la misma compañía, en Touch Ross, ahora Deloitte Touch, y tengo una gran amistad con él. Pues nada más, perdonar que me haya alargado, José María, que haya hecho esta introducción, pero lo requería tu participación, la empresa que perteneces y sobre todo la ponencia que vas a hacer ahora. Pues nada, adelante, José María. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras, por la introducción y por las pinceladas que has ido ya lanzando de lo que vamos a hablar hoy, porque yo creo que has tocado muchos de los puntos, efectivamente, acerca de lo que estamos viviendo, y que me quedo con las palabras que dices, que no podemos continuar lamiendo las heridas, vamos a empezar a tomar acción, porque si no empujamos todos juntos, no lograremos salir como nos gustaría de esta situación. Bueno, buena tarde a tothom, buenas tardes. Yo quería hacer una breve introducción sobre digamos, el área de gestión de riesgos dentro del Foro Económico Mundial, que, como bien decía Carlos, se reúne cada año en Davos para marcar el inicio del año. Y lo que intenta el Foro Económico Mundial, pues precisamente es identificar aquellas líneas, no son líneas específicas de acción de compañías, sino las grandes acciones que la colaboración público y privada deben llevar a cabo con el fin de obtener un mundo mejor y, como se suele decir, dejar un mejor futuro a nuestros descendientes, ¿vale? El área específica de riesgos es un área en la cual venimos trabajando Marsh McLennan como socio estratégico del Foro Económico Mundial. Venimos desarrollando desde hace 15 años, esta es la decimoquinta edición
del informe global de riesgos, en el cual lo que nosotros hacemos habitualmente es, en base a, digamos, opiniones expertas, preguntas hacia representantes de diversos ámbitos económicos, políticos, académicos, intentamos recabar la información acerca de cuáles son los principales retos a los que la humanidad nos podemos estar enfrentando en un horizonte temporal de 10 años. ¿Vale? Bajo esa premisa, el informe que publicamos que se llama Global Risks Report viene analizando cómo está evolucionando los retos a los que nos enfrentamos. Queremos siempre considerar que tienen que ser retos bastante macro, es decir, tienen que afectar a más de un solo país al mismo tiempo, tienen que ser cosas que se vislumbren en un cierto periodo de tiempo. No queremos centrarnos en aquello que nos está pasando ahora, porque entendemos que estos aspectos de alguna manera u otra ya se están gestionando. ¿Vale? Esta introducción os la hago porque nosotros efectivamente a la última semana de enero, creo que fue, estuvimos en Davos presentando el informe, que no es este, ¿vale? Un informe en el cual pues las principales preocupaciones que mostraban las personas entrevistadas estaban centradas principalmente pues, en todo lo que tenía que ver con el desafío medioambiental que nos estábamos enfrentando, considerando sobre todo pues, las interrelaciones que desde ese desafío medioambiental podían existir con aspectos de una crisis económica relativamente, digamos, que se empezaba a vislumbrar, una serie de desafíos tecnológicos, y esa era el área en la que el informe se planteó en ese momento. Se nos cruzó por el camino, lamentablemente, la COVID-19, una pandemia que recuerdo que cuando presentábamos el informe, la Organización Mundial de la Salud ya lanzaba el primer aviso sobre la situación que se estaba viviendo en Wuhan, ¿vale? Con lo cual ya empezaba a hablarse de este tema. Y un poco lo que visto la magnitud de los acontecimientos en el seno del Foro Económico Mundial, pues un poco llegamos a la conclusión que quizás el informe había quedado claramente desactualizado, porque realmente la realidad a la que nos estábamos enfrentando superaba con creces todas las situaciones que se podían haber vislumbrado. Ya os adelanto que el riesgo de pandemia como tal era uno de los riesgos que figuraban dentro del informe. Lo único que sucedía es que quizá no estaba entre los top riesgos, porque quizá experiencias pasadas con aspectos como el SARS o la gripe aviar, aspectos muy focalizados en determinadas áreas geográficas, pues quizás habían dicho el riesgo de pandemia existe, pero existen otros que pasan por encima. ¿Vale? Dicho esto, creo que si no recuerdo mal fue justo antes de Semana Santa de este año, es decir, principios del mes de abril, lanzamos una encuesta, misma metodología de la que utilizamos habitualmente en el Informe Global de Riesgos, en la cual lo que intentábamos, voy a darle aquí directamente ya en modo presentación, lo que estábamos intentando es compartir en esta edición especial un poco cuáles son las posibles consecuencias sobre esos riesgos, es decir, nosotros no damos aquí la llave, no pretendemos decir que estas son las soluciones, sino que, como cuando hablamos de gestión de riesgos en términos generales, que como decía antes Carlos, es un área en la que Marsh McLennan trabajamos activamente, la gestión de riesgos en el ámbito tanto económico como empresarial es la disciplina por la cual lo que tenemos es que pensar en aquellas circunstancias que pueden impactar sobre la consecución de nuestros objetivos empresariales para poder tomar medidas que nos permitan mitigar ese riesgo y poder convivir con un riesgo residual que nos asegure el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Vale? Esta es la definición del libro, de acuerdo con COSO, que seguramente muchos de vosotros estéis familiarizados. Y un poco lo que intentamos con este informe es alertar acerca de cuáles son esas posibles consecuencias de los riesgos que analizamos en la estructura del informe. ¿Vale? Y eso lo que debería ayudar, como ponemos en el primer párrafo, es ayudar a los responsables de las organizaciones a poder tomar decisiones, que eso liga perfectamente con el punto que nos comentaba Carlos en la introducción. ¿Vale? La metodología, como os decíamos, hablamos con expertos que saben, que entienden la interacción entre los riesgos, ¿vale? Y lo que les pedimos es, digamos, la información sobre cómo, digamos, esta nueva situación podría impactar en las 5 categorías de riesgo que el informe que anualmente que generamos los categoriza, que básicamente son riesgos de categoría económicos, medioambientales, geopolíticos,
sociales y tecnológicos. Un poco para guardar el hilo conductor año tras año en estos 15 años, sí que los aglutinamos de esta manera porque es la única forma en que pudimos observar cómo el entorno de riesgo evoluciona y cómo debemos enfrentarnos a él. Como podéis ver, en esta ocasión han participado 347 profesionales y un poco como grandes conclusiones, veréis que primero hablaré de las grandes conclusiones del informe y luego en la segunda parte entraremos ya quizá más en detalle en acerca de cuáles son las preocupaciones que estos expertos nos han trasladado, ¿vale? Básicamente, los cuatro grandes riesgos emergentes que han destacado en esta situación, yo creo que muy influenciados sobre todo por la emergencia de la situación, ha sido sobre todo el impacto de los cambios económicos, un aspecto sobre contratiempos en la agenda de sostenibilidad. Como tercer punto, la ansiedad que esta situación está generando en la sociedad y las consecuencias que esto puede tener. Y el último punto es cómo el rol de la tecnología y la dependencia de la tecnología, cómo eso puede incidir en los riesgos, ¿vale? Para que tengáis mayor visibilidad de cómo se ha realizado el informe, como os decía, tenemos que posicionarnos en abril de 2020, disculpad, un momento en el cual estábamos en una época en la que China ya podíamos decir que había alcanzado el pico y estaba recuperándose. En Europa estábamos en plena digamos, efervescencia, estaban aumentando sensiblemente los casos, tanto Italia como España estábamos ya plenamente confinados, el resto de Europa estaba tomando medidas, ¿vale? Y si saltamos al otro lado del charco, pues estábamos viendo cómo países, bueno, todavía en algunos países, no que se negara la situación, sino que se estaban tomando determinadas decisiones en las cuales todavía no se habían visto tan impactados por la pandemia. En este entorno lanzamos estas tres preguntas que podéis ver. ¿Cuál es la consecuencia más probable para el mundo de COVID-19? La segunda pregunta sería, ¿cuál cree que es la mayor preocupación mundial en la actualidad? Y por último, ¿cuál es la mayor preocupación en su empresa? Como podéis ver, intentamos ir de lo más general, dentro de esos 5 grandes macro riesgos y dentro de cada uno de ellos los diferentes subriesgos que existen, hasta la parte más, digamos, tangible a nivel de lo que a personas como nosotros, que estamos en el día a día en nuestras organizaciones, nos debería preocupar o nos tiene que, digamos, o tenemos que mantener la guardia más alta. Es interesante en la parte inferior de esta diapositiva mencionar que de los 347 personas entrevistadas o que han respondido a la encuesta que se lanzó sobre un espectro mucho más amplio, prácticamente el 55% de las respuestas provienen de Asia y de Europa. Yo creo que eso es un claro síntoma de que digamos, la evolución propia de la pandemia, dónde estaba afectando, y estoy convencido que si lanzamos una nueva encuesta, seguramente tanto el número de respuestas se incrementaría como la participación de otras economías, sobre todo a nivel de Norteamérica, me imagino yo, y Latinoamérica también. ¿Vale? Por lo cual, esto nos pone en situación y a partir de aquí comparto ya con vosotros las principales conclusiones del informe. Bueno, antes no lo ha comentado Carlos, yo os voy comentando un poco las conclusiones. Estoy abierto tanto a que si queréis interrumpirme lanzando alguna pregunta estaré encantado, o si no, si queréis lanzarlas mediante el chat hacia Carlos y el equipo del Colegio para que podamos atenderlas al final de la sesión. Esto lo dejo a vuestra decisión, ¿vale? Si entramos en las conclusiones, sí que me gustaría compartir con vosotros, básicamente ahí veréis reflejados, bueno, primero que sin duda la crisis, no estamos descubriendo la rueda, la crisis de la pandemia desatará importantes cambios en el panorama mundial de riesgos. Aquí veis 4 grandes tipologías de riesgos, pero más o menos están embebidas las 5 que estamos comentando antes. Hablamos de cambios económicos y geopolíticos, diría yo, en el cuadrante superior izquierdo. Superior derecho hablamos de cambios en el área medioambiental, en la parte inferior izquierda en el ámbito de sociedad y en el derecho de la tecnología. Si entramos en cada uno de ellos, me gustaría un poco pues, destacar que lo primero que obtenemos es que efectivamente, y lo hemos visto en estos días, la reacción inmediata de los gobiernos ha sido inyectar dinero en el sistema para evitar el colapso, ya sea a través de ERTES, ya sea a través de créditos ICO en el caso de España, una serie de iniciativas para que la liquidez en la cual estamos tan afectados pudiera verse lo menos afectada posible. Aquí, desde la perspectiva del riesgo, lo vemos desde un entorno en el que estas acciones necesarias para no colapsar el sistema económico tienen unas connotaciones a efecto del incremento del nivel de endeudamiento de los países. Tener en cuenta que ya el año pasado en el informe estábamos alertando que los niveles de endeudamiento por
por el estado del bienestar o por determinadas políticas de muchas de las grandes economías, ya estaban alcanzando niveles en torno al 100%. Creo que la Unión Europea estamos en media en niveles del 90-95 y algunos de los países, sobre todo los que estamos más al sur, pues ya estamos en el 100 o el 105% de nuestro PIB. Lo cual esto pone a los estados en una situación muy complicada a la hora de adoptar determinadas políticas, ya sean sociales o ya sea de estímulos económicos. Esto no solamente afecta a las grandes economías, sino que, como podéis ver también, llegan a poner en riesgo el colapso en algunos mercados emergentes, en los cuales pues, pueden ser mercados importantes en las cadenas de suministro de nuestras organizaciones. Es decir, nosotros, pues, en busca de la eficiencia, probablemente habremos accedido a todo un mundo que nos ofrecía unas posibilidades muy interesantes, pero que ahora se ven abocados a unas crisis económicas que tenemos que ver cuáles pueden ser las consecuencias, ¿vale? Esto liga con el segundo punto, del cambio de las relaciones económicas. Muy probablemente ya veníamos de un entorno, de una confrontación directísima entre Estados Unidos y yo te diría China, pero podríamos decir casi con el resto del mundo. El Make Great Again o America First estaba cambiando mucho el panorama. Esto lo que dibujará es un nuevo entorno donde habrán fricciones geopolíticas, donde seguramente habrán limitaciones al comercio para proteger lo que cada uno de los países considera sus principales activos e incluso ya se está viendo que se podrán incluso poner limitaciones a la inversión extranjera, por no hablar de la movilidad de las personas. Y esto impacta, por supuesto, la confianza empresarial, que está en mínimos con respecto a lo que estábamos en 2008. Hay una gran incertidumbre acerca de lo que será la recuperación económica. Estamos viendo, a ver, acerca de un poco, no solamente de cómo ciertos sectores estratégicos en nuestro país se pueden ver afectados, como puede ser el turismo, por supuesto, el sector automoción. Hay grandes líneas en las cuales estamos viendo que, en función de cómo se desarrolle esta situación, veremos si son capaces de reactivarse adecuadamente o no. Y esto genera una incertidumbre brutal. Y por último, y esto lo hemos hablado con muchos clientes en muchas conversaciones, el reto no solamente es este grado de reactivación, sino cómo esta situación va a afectar a los cambios de hábitos de los consumidores. Los consumidores os habéis acostumbrado a no tener que llegar a un establecimiento físico para realizar una compra. ¿Cómo afectará esto al sector retail? Hemos visto que las grandes plataformas de distribución pues han crecido mucho, pero esto es claramente una competencia muy grande con respecto a las propias organizaciones. Cómo las organizaciones van a replantearse aspectos como, por ejemplo, el acceso a plataformas de comercio electrónico para no perder, digamos, cuota frente a estas grandes plataformas. O sea, hay muchos desafíos que se ponen encima de la mesa en este sentido. Si pasamos, por ejemplo, a la parte superior derecha, en el aspecto medioambiental, os decía al principio que el informe de 2020 decía que el principal riesgo al que nos enfrentábamos era que no nos tomáramos en serio el cambio climático. Precisamente este es digamos, el principal riesgo que se deriva en este área después de este entorno de pandemia. Evidentemente, la recuperación económica que debemos afrontar cuando la normalidad o la vuelta al trabajo en condiciones lo más normales posibles llegue, va a ser una prioridad. Y es posible que en este entorno cada uno de los países lo aborde de una manera diferente. Y en muchos casos los esfuerzos que supone digamos, el avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental, ese horizonte en 2030 o 2050, perdón, de emisiones carbon free en Europa, es un objetivo muy ambicioso que habrá que ver cómo impacta ahora que por el camino se han incorporado unas necesidades que probablemente se antepongan a eso. Es probable entonces que nos encontremos con que muchos países aboguen por una recuperación, entre comillas, sucia. ¿A qué me refiero? Que pues, realmente volvamos a tirar de carbón. Vamos a quemar carbón porque es una energía mucho más económica, aunque sea sucia. Y ahora la prioridad para volver a la senda del crecimiento cambie, ¿vale? Y eso al final, uno de los grandes puntos que en los últimos años se venían afectando, se venían manifestando como en los principales lugares de preocupación, tanto en impacto como en probabilidad, era el aspecto de la inacción frente al cambio climático. Entonces, toda esta situación, si realmente incide en este retraso de las iniciativas verdes, esto puede digamos, llevarnos a que aquellos riesgos que ya estábamos vislumbrando de pérdida de biodiversidad, que afecta a toda la cadena alimenticia, que afecta a la cadena de suministro, todas aquellas grandes catástrofes naturales que se producen cada vez de manera más frecuente y cada vez de modo más dañino, ¿vale? Tenga unas consecuencias, digamos, una posibilidad de vuelta atrás cada vez más difícil, ¿vale?
Yo lamento daros estos mensajes, intento hacerlo de la manera menos negativa posible. No es cuestión de volvernos agoristas, sino que tengamos una visión, como os decía, desde la perspectiva de riesgo, de ver qué es lo que podéis saber para que ver que nosotros como organizaciones qué podemos hacer. ¿Vale? Vaya eso, perdona esta cuña. ¿Vale? Cuando hablamos Perdona, José María. Sí. Tenemos una mano levantada, supongo que quiere intervenir, no sé si quieres que lo haga ahora, más tarde. Por mí, perfecto, ahora. Vale, Si es posible incorporarla, perfecto. Si es una dificultad porque estamos en modo de panelista y esto, si te puedes lanzar a ti, Carlos, la pregunta. Yo le he activado el sonido, si quiere... Vale, perfecto. Yo no la escucho. Si esta persona quiere entrar, que la haga, si puede. ¿Tienes pregunta? ¿Perdona? Sí, ha levantado la mano, entiendo que por tanto que quería hacer una pregunta, pero si no, la puede hacer también por escrito a través de preguntas y respuestas. Vale, perfecto, sí, porque igual ahora para entrar en Serigente... O por el chat. Si puedes escribir la pregunta, la recopiláis y me la lanzáis cuando lo creáis oportuno. ¿Vale? ¿Vale? Así que yo veo por aquí que hay una pregunta. No, yo en el chat no tengo. Vale. Bueno, pues continúo, si os parece. Entonces, si entramos en la parte inferior izquierda, que es la ansiedad de la sociedad, en este aspecto, básicamente lo que yo creo que todos hemos pasado 90 días confinados, algunos más, algunos menos, aquellos que han tenido un sector crítico y han tenido que seguir trabajando pues presencialmente, el sector alimentación, el sector distribución, el sector sanitario, son personas que aún estando en confinamiento han continuado trabajando, sometidos a un estrés específico a nivel digamos, de protección de su salud, y luego los que hemos seguido trabajando o hemos estado confinados en casa, pues esto ha generado una situación bastante bueno, pues que genera ansiedad a nivel social. Pero si profundizamos un poquito más, uno de los aspectos que preocupan es que ya estábamos hablando antes acerca de la desigualdad que existe en múltiples dimensiones, pues ya sea por temas de clase, de raza, de edad, de género. Ya hemos visto un poco las evoluciones en Estados Unidos por el tema de raza, ¿vale? Pero ahora digamos que a esta dimensión se puede llegar a añadir una nueva. Cuando nos hemos ido todos a trabajar a casa, nos hemos encontrado pues, que en función de nuestro acceso a la tecnología, ¿vale? Pues nos hemos visto posibilitados para trabajar o no nos hemos visto posibilitados para trabajar. Con lo cual, estamos añadiendo una dimensión más acerca de estas desigualdades, que el hecho de poder acceder a una conexión en condiciones, no estoy pensando únicamente en nuestro país. Recordaréis que cuando nosotros decíamos que los chinos se iban a confinar a 20 millones de personas, nos parecía una barbaridad. Nosotros nos confinaron a 46 millones, pero es que la India confinó a 1.300 millones. Con lo cual hay mucha gente que en estado de confinamiento lo único que se ha hecho es alargar o incrementar esa desigualdad por su incapacidad de tener acceso a la tecnología que le permitiera continuar estar conectada. Con lo cual, eso también hay otro aspecto importante, que es el segundo punto, que es las consecuencias duraderas en la salud pública. ¿Vale? Nosotros ya en el informe de este año estábamos alertando de que hay una serie de enfermedades que no son contagiosas, una serie de enfermedades que no son de transmisión, que realmente están están requiriendo de un esfuerzo específico dentro de los sistemas sanitarios. Son enfermedades difícilmente detectables, son enfermedades que requieren de largos tratamientos y que realmente someten a un estrés muy importante a la sociedad. Luego, por supuesto, ha vuelto un aspecto que sobre el que también veníamos alertando, que las pandemias no se habían ido, que con el cambio climático o digamos, las variaciones en el clima, pues un clima más cálido podía estar haciendo que ciertos patógenos pues fueran todavía más resistentes, o que incluso el consumo descontrolado de antibióticos hiciera que retrocediéramos varias décadas en la lucha contra los virus. ¿Qué sucede? Que a nivel de salud pública hay ciertas enfermedades que yo creo que a raíz de este confinamiento serán todavía mucho más difíciles. Ya nos estamos planteando cómo desde las empresas podemos dar asistencia psicológica a nuestros empleados para poder seguir trabajando en este entorno diferente en el que nos estamos planteando. Pero al mismo tiempo estamos conviviendo con un momento en que el sistema de salud tiene que estar preparado para una segunda, una tercera o una cuarta embestida de una pandemia, sea por COVID-19 o sea por lo que tenga que ser. Eso en un entorno que lo vuelvo a ligar con
con el primer punto que hemos comentado antes, dentro de cambios económicos, en un entorno en que los estados están ya tremendamente endeudados y a ver cómo se las ingenian para reforzar el sistema de salud, tanto a nivel de medios técnicos como a nivel de medios humanos, ¿vale? En este aspecto también estamos viendo cómo los gobiernos, digamos, aquí lo ponemos como extralimitación gubernamental institucionalizada. Hemos vivido un estado de emergencia, ¿vale?, en el cual se ha ido alargando. Aquí no se trata de decir si ha sido bueno o no ha sido bueno, pero sí que efectivamente, digamos, para responder a la emergencia se han tomado ciertas decisiones que a veces van a ser difíciles de contrarrestar. O sea, realmente uno de los grandes riesgos es a nivel general, y una vez más no me ciño en nuestro caso en España, sino que me ciño a que realmente para poder dar respuesta a la emergencia se toman ciertas medidas de control gubernamental que, salvo que estén muy bien explicadas, pueden generar cierta ansiedad en la sociedad para ver si lo que se está haciendo se está extralimitando con respecto a lo que debería ser necesario, ¿vale? Si damos un salto, bueno, otro aspecto también que comentaba es que esta situación digamos, de bajón económico sin duda está afectando a nivel de pérdidas de trabajo, a nivel de incapacidad de acceso a nuevas oportunidades, y realmente que hay un sector que, si bien cuando estábamos hablando de la pandemia decíamos que el sector más expuesto es el sector de nuestros mayores, ¿vale? Eso es cierto, es decir, hay una parte de la sociedad que físicamente a nivel de sanitario está mucho más expuesto que otro resto de la sociedad, pero digamos que hay otro segmento que también está claramente afectado por esta pandemia, que es el sector de la juventud. Los jóvenes que ya tenían ciertos problemas en el acceso al mercado laboral se van a encontrar en esta situación de crisis agravada con ciertas dificultades en este sentido, ¿vale? Entonces, ya si pasamos al siguiente punto de otra de las, digamos, de cómo cambia el panorama a nivel de riesgos, estaríamos hablando del área tecnológica. La tecnología nos ha salvado, creo yo, o nos ha ayudado mucho a poder sobrellevar de alguna manera esta situación, tanto a nivel personal familiar, ¿vale?, para poder estar confinados con acceso al mundo, pero también a efectos empresariales. Hemos podido continuar trabajando en un entorno en el que X años o sea, si nos fuéramos 5 o 10 años, difícilmente habríamos podido responder de esta manera. Pero por otro lado, la parte, digamos, menos bonita de la tecnología es que, bueno, bonita, entenderme, es la evolución tecnológica y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos, y de eso se trata este ejercicio. En la parte de la tecnología estábamos viendo que realmente esto acelerará sin duda la automatización y digitalización en las empresas, ¿vale?, con lo cual esto impactará de modo significativo tanto al empleo como a la división digital. Estamos hablando tanto desde el aspecto del teletrabajo como el aspecto de, en entornos más industriales, la robotización de ciertos procesos que hasta ahora se hacían manualmente. Por otro lado, estamos viendo también que la tecnología se está imponiendo a nuestras vidas como una herramienta para vigilar que ciertos brotes podamos entender, podamos acotar las consecuencias. Está claro que esto parece que es necesario para evitar una expansión de la pandemia, pero también hay que encontrar un marco de gobernanza a nivel general que realmente nos permita tener la seguridad y la tranquilidad de que el uso de la tecnología para esta labor, que yo creo que todos coincidimos, no se convierta en una intromisión en los derechos de los ciudadanos, una intromisión en la forma de actuar. No hay que referir a casos como las polémicas que hubo con el despliegue de la tecnología 5G con Huawei y Estados Unidos, los sistemas de vigilancia facial y todo ese tipo de aspectos, ¿vale? Y luego el último punto que queríamos destacar es, porque siempre están allá los hackers, aunque no los veamos, siguen estando allá, es que este entorno en el que todas las organizaciones nos hemos ido a ampliar nuestra actividad en el entorno virtual, ¿vale?, y el entorno a distancia, no hacen más que abrir nuevas puertas para que los ciberatacantes, los cibercriminales, se las ingenien para intentar entrar en nuestras actividades. O sea, esto se abre, se incrementa el número de vectores de ataque en los cuales puede entrar, con lo cual, si antes el riesgo de ciberseguridad era un riesgo tremendamente importante, ¿vale?, tanto a efecto de infraestructura crítica como a efectos de continuidad de las operaciones en las organizaciones, como a efecto de nuestra vida privada, el riesgo que nos trae la pandemia incrementa todavía más la faceta del riesgo tecnológico, ¿vale? En este sentido, en la siguiente diapositiva que quería compartir con vosotros,
¿vale? Es que al final lo que observamos con esto es que cada vez es más importante el poder comprender la interdependencia entre los riesgos, una de las disciplinas que el informe global de riesgos venimos advirtiendo. Esto es como una mesa de billar, permitirme el símil. La primera bola da a la siguiente y eso desencadena una serie de reacciones en cadena que todas ellas acaban moviéndose. Y eso es importante, porque los riesgos están interrelacionados y cuando nosotros tiramos de un cable, muy probablemente tendrá consecuencias a largo plazo, a medio plazo en otros que inicialmente parecía que no. Entonces, al final, esto nos lleva a que también, para poder avanzar en este área, es importante la colaboración entre el sector público y privado. Aquí lanzamos 5 desafíos para que aquellos que tienen que tomar decisiones a nivel global, y esto sería el típico mensaje que enviaríamos a la reunión en Davos si se realizara en estos días, ¿vale? Que lo que es importante es que los desafíos es que tengamos las interdependencias que nos llevará a la necesidad de una serie de cambios institucionales con el objetivo de poder reconstruir mejor desde ahora, ¿vale? Pero desde ahora con un objetivo claro, que es que estemos preparados para que esto, si vuelve a suceder, tengamos una resiliencia en la que no tengamos que depender de una cierta improvisación, sino que realmente lo hemos trabajado y que para eso, ya llegando al 5º punto, sería necesario abordarlo desde una colaboración público-privada, pero de digamos, con un consenso verdadero, porque realmente todo este entorno nos ha demostrado que el sector público no puede salir sin el apoyo del sector privado y el sector privado no puede empujar sin el apoyo del sector público, ¿vale? Aquí más o menos, sin entrar demasiado en detalle en lo que hay en cada una de estas columnas, sí que queríamos llamar la atención en que estas interdependencias nos hemos visto como aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales están claramente ligados en la toma de decisiones, que realmente esos cambios institucionales van a ser difíciles y en un entorno en el que políticamente estamos acostumbrados digamos, a que cada vez más, a ver cómo lo diría sin parecer, o sea, que cada vez más las decisiones sean para lograr votos y no tanto para generar soluciones, ¿vale? Ese es un cambio de paradigma importante, ¿vale? Porque lo que es necesario es lanzar ciertos reglamentos, ciertas reglas, ciertas digamos, reglamentaciones que nos ayuden a reconstruir la situación en la que estamos, ¿vale? Las organizaciones estamos acostumbrados en muchos casos seguramente habéis desarrollado vuestros sistemas de gestión de riesgos, vuestros mapas de riesgos, muy probablemente enfocados en aquello habitual, en las dimensiones de COSO, como decía, o lo que nos dice la ISA 31000. No, estamos ya centrados en aquellos aspectos eminentemente operacionales y operativos donde podemos ejercer un control muy grande. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que considerar también otros retos que van más allá de lo que nos hemos encontrado hasta ahora, que tenemos que empezar a pensar, como dicen los ingleses, out of the box. No quiere decir que nos volvamos locos, sino que sepamos que hay ciertas cosas que no tenemos en nuestro día reflejado, pero que vemos que podrían realmente afectar el proceso de toma de decisiones en nuestro día a día. Y de eso es lo que un poco este informe intenta aportar datos, intenta aportar pues, claves para que, como veréis ahora en las siguientes diapositivas, podamos, de una manera individualizada en cada una de nuestras áreas, tanto desde la perspectiva más personal, pasando por la empresarial, por hábitos de consumo, para poder de alguna manera ayudar a que este cambio llegue, que se tiene que traducir, como decimos, en reforzar la colaboración público-privada, con que haya un nivel adecuado de compromiso y de colaboración y que la gente adquiera responsabilidades, ¿vale? En este punto, ya dejando de lado estas principales conclusiones y entrando en el área de la perspectiva para las empresas, estos serían un poco lo que los encuestados han respondido, ¿vale? La preocupación básicamente es acerca de la evolución de la economía mundial, aspectos relacionados con la supervivencia y un poco cómo todas nuestras operaciones se pueden ver afectados por estos cambios. Si veis, a efectos de supervivencia, digamos, lo que les preocupa es sobre todo que el cambio a nivel global, a nivel de que el sistema financiero pueda soportar esta situación, yo creo que bastante influenciados por la crisis de 2008, que fue claramente financiera. En este caso no es una crisis financiera, en este caso es una crisis de parón de actividad, pero evidentemente la crisis financiera que genera
eso es lo que preocupa y sobre todo que no haya, y por eso esa ola de quiebres en ese sector, digamos, delimite o limite la posibilidad de obtener una alternativa dentro de la industria. Y por otro lado, como comentaba al principio, que sería el cuarto punto dentro del ranking de riesgos, cómo realmente algunos sectores que se han visto más afectados puedan realmente salir, no te digo que indemnes porque eso no va a ser posible, pero salir lo antes posible de esta situación. ¿Vale? El segundo punto que preocupa serían los desafíos operacionales. Veis que ahí está el riesgo 3, 5 y 6, en el cual la operación, como decías antes, preocupa mucho que la ampliación de ese vector de ataque para los hackers, el hecho de que nosotros hayamos adquirido esa tranquilidad de decir, oye, hemos salido bien a teletrabajar, no hemos parado la organización. Estábamos quizás, yo recuerdo alguna conversación con algunos clientes que nos decían, José María, es que una de las principales cosas que nos ha traído la pandemia es que un proceso que nos habría llevado 4 años quizás el implementar el teletrabajo en nuestras organizaciones, lo hemos hecho en 3 días. Y parece que ha funcionado, ¿vale? Sí que ha funcionado, pero ha funcionado de una manera en la cual probablemente los niveles de seguridad que estamos implantando en nuestras casas no son los mismos que los niveles de seguridad que tenemos en la empresa. Y eso abre una brecha importante, tanto para ataques cibernéticos como para el fraude de datos por cambios de hábitos de trabajo. Estoy convencido que muchos de nosotros nos habremos encontrado en la situación de que alguno de nuestros hijos tenía que colgar en la aplicación del colegio algún trabajo y que realmente, oye, pues tenía problemas y, oye, utiliza mi ordenador. ¿Vale? Nos habremos encontrado con eso. Pues eso, en el momento en que sale del entorno corporativo, pues, introduce una serie de riesgos. ¿Vale? El segundo aspecto es, por supuesto, que esta interrupción que hemos sufrido en la cadena de suministros se pueda repetir o se prolongue demasiado y que realmente estemos sistemáticamente rompiendo stock y no pudiendo atender a nuestros compromisos. ¿Vale? Y por último, la circulación transfronteriza. Los problemas que podamos tener en que el espacio Schengen se limite. Bueno, Schengen no se limitará porque ya hemos puesto a reabrir, pero sí que estamos poniendo limitaciones a que turistas o personas que viajen de Estados Unidos, que el otro día hablaban por la radio, que suponen 9.000 millones de ingresos para la economía española, ellos solos, pues cómo realmente esto nos puede afectar. ¿Vale? El tercer punto, que es la economía mundial en general, por supuesto, la primera preocupación ha sido que esto no solamente se alargue, que es el riesgo número 1, sino que el riesgo número 7 hayan rebrotes. Rebrotes que ya estamos viendo, afortunadamente, entre comillas, son rebrotes que parece que están siendo controlados, hemos aprendido de la pandemia, parece que están siendo relativamente controlados, pero bueno, yo creo que ahora todos nos enfrentamos a un momento que es el verano, en el cual pues ya veremos si la gente se relaja, nos relajamos o no y cómo volveremos en octubre. Yo creo que estamos ya todos escuchando que octubre será la prueba definitiva para ver si efectivamente se producen rebrotes que nos deben llevar a un segundo confinamiento, quizá más selectivo, pero que yo creo que todos coincidimos que difícilmente digamos, aguantable en términos financieros. Hablaban también de los mercados emergentes como el peligro de que no puedan seguir suministrando sus productos y quizás relacionado con la cadena de suministro, ¿vale? Y luego, pues, el debilitamiento de las posiciones fiscales en las economías y el aumento de la inflación. Esto con un comentario de que cómo todo esto lo podemos intentar digamos, trasladar a algo tangible en nuestro día a día, ¿vale? Entonces aquí, como podéis ver, uno de los aspectos que dicen es que, y un poco a colación con la introducción que nos hacía Carlos, ¿qué tenemos que hacer los empresarios, los emprendedores, para poder intentar adaptarnos a este cambio? Yo creo que muchas de estas cosas son consabidas. Yo creo que a veces no hay que reinventar la rueda, sino que hay que ser machacón sobre las ideas que tenemos encima de la mesa para poder tomar decisiones. Yo aquí me gustaría compartir con vosotros experiencias personales en las cuales en reuniones con muchos clientes pues he visto de todo, pero sí que he visto en algunas ocasiones que nos hemos centrado mucho en intentar solucionar el corto plazo, perdiendo la vista en el medio y el largo.
que realmente hay que responder a la emergencia y esa supervivencia es fundamental. Pero cada vez más tenemos que empezar ya en esta normalidad a pensar en ese medio plazo. Como podéis ver, muy a corto plazo, todos yo creo que esta etapa ya la tenemos relativamente superada, ¿vale? Donde el foco era la seguridad de los empleados, el foco era asegurar la liquidez, el foco era velar porque nuestra cadena de suministro y el acceso al mercado no se interrumpiera, porque nuestros equipos trabajaran adecuadamente en remoto o confinados. Esta es una parte que yo creo que ya hemos superado con cierto éxito. Quizá el de la liquidez es el más complicado atendiendo a lo largo que ha sido este confinamiento y ya tenemos que estar todos trabajando en esa recuperación. Si os fijáis, la publicidad en televisión siempre es volvemos, ya estamos otra vez, la vuelta, ya es una realidad. Estamos desde hace 2 semanas sin estado de alarma, todos intentando recuperarnos. Y aquí, al final, es entender cómo el mercado, la demanda del mercado, el comportamiento de los consumidores puede haber cambiado o se puede haber visto modificado para que veamos cómo nosotros, nuestras organizaciones, podemos seguir siendo competitivos. Al mismo tiempo, yo creo que otro de los aspectos es, ya hemos padecido una primera ola, empecemos a prepararnos en cómo podemos ser rápidos por si esto se vuelve a dar, ¿vale? Y al mismo tiempo aprovechar esta automatización que decíamos que es un riesgo, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Esa automatización nos ayude a, digamos, acelerar ese proceso de recuperación en un entorno en el que efectivamente cómo podemos hablar con nuestros empleados cuando les estamos pidiendo, digamos, que continúen tan implicados con nosotros con las dudas que el propio negocio y por la reestructuración de costes nos puede generar. Ese es un entorno complicado. Y ya si vamos a un siguiente paso y hablamos ya más a largo plazo, ¿vale? Ya estamos hablando de adaptar el modelo operativo, ¿vale? Entendiendo que la incertidumbre es compleja. Tenemos que hablar también de ver cómo, os comentaba al principio, ir un poco más allá de ese día a día al cual nosotros estamos acostumbrados para intentar incorporar en nuestros procesos de decisión realmente cuáles son aquellas amenazas que se vislumbran a nivel global. No estoy diciendo que sean amenazas sobre las que tengamos capacidad activa de decisión o de influencia, pero sí sobre las cuales tenemos que pensar en cómo podemos nosotros ser más resilientes frente a esa amenaza. Y por último, porque no hay una parte negativa sino una positiva, oye, es que intentemos buscar la parte en la cual podemos salir reforzados y que muy probablemente una situación de estas características, de manera más evidente o menos evidente, nos puede llegar a ofrecer nuevas oportunidades de posicionamiento estratégico, ¿vale? Digamos, en esta cambiante y nueva normalidad. En este sentido, tenemos que ser conscientes que realmente aquí estamos hablando desde un entorno muy concreto que es pues, Cataluña, España, Europa. Este entorno será claramente cambiante en función, o incierto, en función de cómo vaya evolucionando. Eso es lo que hace realmente más complejo el día a día, que si ya lo era hasta ahora, pues ahora ha incorporado un grado adicional de incertidumbre. Esta evolución continua de las tendencias mundiales, ¿vale? Sobre tecnologías emergentes, el cambio climático que hemos comentado, la polarización y la desconfianza en las instituciones. Esto genera unos cambios tanto en la economía como en la geopolítica, ¿vale? Que como podéis ver, no voy a entrar en leer esta diapositiva porque yo creo que ya lo hemos ido hablando, ¿vale? Que esto al final influirá también en cuáles son las prioridades a nivel nacional en cuanto a resiliencia, qué harán los países, cómo influirán las inversiones. Este es un entorno que debemos tener en consideración, ¿vale? Porque al final dará un formato, os seré muy sincero, es tremendamente difícil de explicar, ¿vale? Simplemente quiero poner encima de la mesa que veáis que realmente el entorno de gestión de riesgos, como decía al principio, está totalmente interconectado y en función de cómo se comporta uno de ellos, tiene consecuencias sobre los otros. Y al final, esta globalidad, esta interrelación entre los riesgos, es la que nosotros como organizaciones tenemos que tener clara sobre cómo nos puede, debemos tener en mente para poder entender que un riesgo no es un ente inanimado e independiente, sino que es un ente vivo y es un ente que en función de cómo se comporte puede tener consecuencias a muchos niveles.
Eso no es más que reflejo de la complejidad digamos, de la complejidad y de la incertidumbre a la que nos estamos enfrentando, que nos dificulta en nuestro proceso de toma de decisiones, pero que quizá la parte positiva es que algo podemos hacer. Algo podemos hacer, no, algo debemos hacer. Es un poco, yo creo que el granito de arena que desde Marsh & McLennan queremos compartir con las organizaciones, primero con los participantes en el Foro Económico Mundial y segundo, aterrizarlo hacia nuestro día a día, porque si nos quedáramos en ese nivel, pues yo creo que flaco favor haríamos a mucha gente. Entonces, aquí lo que intentamos es trasladar siempre desde la perspectiva del riesgo, porque el riesgo lo vemos como algo completamente transversal que afecta al capital humano, como es el área de especialización de Mercer, una de nuestras sister companies, o desde el punto de vista de la estrategia, donde Oliver Wyman actúa digamos, directamente, o Marsh en el área del riesgo y su transferencia al mercado asegurador. Es importante pues, entender que tenemos que revisar los planes de continuidad de negocio que podamos tener establecidos en la organización. Seguramente habrán funcionado mejor o peor, porque hay que reconocer que los latinos lo que tenemos es una capacidad innata para improvisar y que nos salgan bien las cosas. Pero lo que está claro es que cualquier plan de continuidad de negocio que tengamos implantado no contemplaba un escenario de esta magnitud, ¿vale? Con lo cual yo creo que es un momento adecuado en el que nosotros, como organizaciones y como gestores, debemos plantearnos si realmente la situación en la que estamos nos prepara para una situación como la que hemos vivido, o tenemos que revisarlo. Al mismo tiempo, como os decía al principio, tenemos que revisar si los riesgos que tenemos actualmente identificados y sobre los cuales se está ayudando el proceso de toma de decisiones estratégicas de la organización es adecuado, se debe actualizar, ¿vale? Porque al final todo eso nos permitirá tomar decisiones estratégicas de inversión a corto plazo, ¿vale? Y eso nos liga con el segundo punto, porque el segundo punto lo que nos habla es digamos, de pasar eso que os decía antes, de apartemos el árbol y veamos la inmensidad del bosque. Más allá de lo inmediato, lo que nos está pasando ahora, empecemos a pensar en esta recuperación sostenible. Pensemos en cuáles son las inversiones que debemos realizar, cómo realizarlas, tengamos claros dentro de la incertidumbre que tenemos, definamos los diferentes escenarios para poder caracterizar cuál es la decisión que tenemos que tomar. Y el tercer punto, digamos, sería buscar esas oportunidades que refuercen nuestra capacidad de recuperación. Esto sería, oye, pues dentro del nuevo entorno competitivo, el que parece que se está dibujando, ¿cómo debo yo cambiar mi modelo operativo y modelo estratégico? ¿Cómo debo aproximarme a mis clientes? ¿Cómo puedo aprovechar, digamos, los nuevos nichos de mercados y oportunidades que se puedan vislumbrar? En este sentido, yo hasta aquí sería un poco el contenido del informe. Yo creo que estamos llegando prácticamente a la hora. Veréis que incorporo una serie de publicaciones que creo que son relevantes dentro de Marsh & McLennan. Escribimos un montón de papers, un montón de informaciones que, por supuesto, están a vuestra disposición, pero en el ámbito de todo lo que tiene que ver con esta pandemia y los riesgos globales, pues aquí os lanzo 4 informes interesantes, como puede ser el de riesgos globales que os he comentado antes, ¿vale? Riesgos regionales para hacer negocios de 2019, construir la resiliencia nacional, cómo acceden los gobiernos al capital privado para mejorar la resiliencia climática. Bueno, estos 4 documentos que, bueno, pueden ser interesantes para vuestra lectura y, por supuesto, estoy a vuestra disposición para las preguntas que podáis precisar. ¿Vale? Muy bien, José María. No sé si habrá alguna pregunta, pero si mientras hay... Yo la verdad es que tu exposición ha sido amplia y muy interesante. Claro, has hecho un recorrido muy importante y muy completo de la situación de COVID-19, que es una situación, la verdad, que es especial, ¿no? Entonces, claro, nos has hablado de los efectos, en los cambios económicos, en la sostenibilidad, la recuperación sucia, que es un riesgo, ¿no? La ansiedad que tiene la sociedad, tanto salud como mayor intervencionismo del Estado,
que esto nos coarta un poco las libertades personales y esto nos genera inquietud, cómo dependemos de la tecnología y cómo que tiene cosas importantísimas y buenísimas, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Es importante unas ideas que has lanzado. Esto no se puede salir solo desde el mundo privado y se necesita la colaboración pública-privada, ¿no? Esto es una idea y además que los líderes políticos estén a la altura, ¿no? Y sobre todo en los gobiernos que tienen mucho que decir, ¿no? Has hablado que los líderes empresariales pues han de estar en el corto, medio y largo. No solo es buscar la supervivencia a corto, sino que hay que pensar en la recuperación e incluso en la resiliencia y ser más fuertes, ¿no? Nos has dibujado el entorno actual con poderes más amplios de las instituciones nacionales e internacionales. Yo que ahora te haré alguna pregunta sobre esto, ¿no? Y luego muy bien las preguntas al final que se tienen que hacer las corporaciones, que estas preguntas lo que tienen que hacer es buscar las respuestas, ¿no? Y para esto les pagan a los directivos de las empresas y a los que les asesoramos también nos pagan para ver si podemos ir saliendo de esto, ¿no? Yo te haría alguna pregunta porque no veo alguna. Oye, de este mayor intervencionismo que se está generando de los gobiernos, ¿no va un poco contra la economía de mercado? ¿No trae otros riesgos también implícitos? Que sabes que hay, bueno, muchos, yo en este caso, pero que somos más partidarios de un poco del liberalismo y del capitalismo y que la economía fluye con oferta y demanda. Es evidente que es necesario la intervención de los gobiernos y qué haríamos en Europa si no interviniesen, pero esto tiene un riesgo. Hombre, yo creo que lo has definido muy bien. Efectivamente, el modelo de liberal o de capitalismo lo que incide es que tiene que haber un cierto control de, digamos, de las reglas del juego, pero el gran reto es que el gran reto del que nos encontramos es que si efectivamente estas, digamos, estas decisiones que se han tomado de emergencia, ese colapso, se convierten en decisiones de un control exhaustivo del libre comercio, del libre desarrollo de la actividad empresarial, pues realmente lo que hará es limitar el crecimiento. Entonces, efectivamente, el principal reto al que nos enfrentamos es cómo este papel necesario de los gobiernos para evitar el colapso, ¿vale?, viene complementado con una retirada a tiempo para devolver el escenario de la libre competencia y el escenario en el que el desarrollo de las actividades empresariales se están desarrollando dentro de lo que debería ser. El asunto es cómo conseguimos realmente reequilibrar la situación para que volvamos otra vez a continuar trabajando de la manera en la que estamos habituados. Obviamente pueden haber ciertas áreas en las que se llegue a la conclusión de que ese cierto intervencionismo es bueno o incluso es hasta interesante que se quede, pero tiene que abrirse un debate en esa, digamos, en esa colaboración público-privada en el cual se tenga que abrir esa discusión y que la decisión que se tome sea por el bien de todos y por el bien de la recuperación económica. Yo creo que ese es el principal debate cuando hablamos de la colaboración público-privada, de la toma de decisiones consensuadas y de la toma de responsabilidades por parte de los diferentes actores, nos debe llevar a la vuelta a la normalidad. Mira, José María, hay una pregunta de una persona que está escuchándonos que dice: ¿cree que el teletrabajo en remoto será un elemento a valorar ante una oferta de trabajo? ¿Cree que España finalmente habrá dado un salto al teletrabajo? A ver, yo creo que sin duda el salto hacia el teletrabajo lo hemos dado. Mi apreciación personal es que teletrabajar en un entorno en que todos tus stakeholders, todos tus grupos de interés teletrabajan, no es que sea sostenible, pero es lo que hay. El momento en el cual la normalidad vuelva, nos vamos a encontrar en un entorno en que culturalmente tenemos que estar preparados para que el teletrabajo conviva de esta manera. Yo creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero yo creo que no va a ser un teletrabajo como el que estamos viviendo ahora. Las organizaciones probablemente seguiremos facilitando el que los empleados puedan seleccionar un modo mixto,
pero salvo en actividades muy concretas, el trabajo del 100% difícilmente. Será complejo que se imponga. ¿España está preparada? ¿España está preparada para dar el salto? Sí. ¿Hay que seguir trabajando? También, como decía antes, lo que no tenemos que hacernos es construir el teletrabajo en base al éxito que hemos tenido ahora, porque seguramente tendrá muchas carencias. Estamos hablando de cómo las organizaciones pueden ayudar psicológicamente a los trabajadores en este entorno. Una cosa es trabajar en casa, otra cosa es trabajar en el entorno laboral. Las presiones son diferentes, cómo cada uno de nosotros debe reaccionar. Ahora sabéis que hay un anteproyecto en el que se está un borrador de proyecto sobre cuáles son las condiciones de trabajo en casa cuando estás teletrabajando y cuál es la responsabilidad de las organizaciones versus sus empleados. Hay mucho camino por recorrer en cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes en este entorno. ¿Que se valorará a nivel curricular? Pues bueno, yo creo que es algo que difícilmente que no se va a poder dar marcha atrás, pero sí que se va a regular de una manera no tan extrema. Ahora estamos, digamos, en un extremo del péndulo y vamos a tener que encontrar en qué momento el péndulo se estabiliza. Muy bien. Mira, yo te diría, si no hay ninguna pregunta más, te haría dos preguntas o una, o enlazadas, ¿no? Y como ya tenemos que acabar dentro de unos minutos, si hubiese alguna pues que entrase. Yo esto de la nueva normalidad, ¿quieres decir que estamos en alguna normalidad? Es decir, ¿qué es lo normal? O estamos aquí en un ambiente tan volátil que la nueva normalidad ya no es normalidad. Y esto está enlazado un poco, que tú que eres experto en riesgos, que a veces la ponderación de eventos extremos, lo que la teoría de las colas pesadas, que en este caso es uno, que a veces, ¿cómo puede ser que no se haya tenido en cuenta en la gestión de riesgos, en la prevención de riesgos, una pandemia, ¿no? Esto también, incluso si nos remontamos atrás, hay riesgos incluso de importantes de la crisis de 2007, de 2008, y esto las empresas lo tienen como dijésemos, oye, estos eventos tan extremos, no los contemplamos. Yo creo que una de las lecciones aprendidas, que ya creo que se aprendió en el 2007 y esto reformó los códigos de conducta y todo el gobierno corporativo, ¿no? Esto, uno de los efectos positivos y las enseñanzas del COVID-19 será que igual hay que prestarle más atención a las colas pesadas que realmente producen impactos que no son de cisne negro únicamente, sino que estos se van a quedar porque cambian de una manera brutal las economías, ¿no? ¿Cómo estáis contemplando a los expertos en riesgos de todos estos nuevos eventos que son extremos pero que impactan tanto, ¿no? A ver, es una pregunta muy interesante, Carlos, porque yo creo que es el principal reto al que nos enfrentamos. Como os comentaba en una parte de la charla, yo creo que los sistemas de gestión de riesgos han evolucionado de una manera muy importante. Como tú bien dices, se han incorporado en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones, pero quizás el foco ha sido principalmente lo que es un riesgo más operacional, ¿vale? De solvencia financiera, de integridad de la información financiera, de temas más operativos y quizás tácticos, ¿vale? Entonces, cuando vamos a esos riesgos de gran impacto, pues quizás el ver que cuando ha venido una pandemia, pues ha sido una pandemia pequeña que ha afectado a una parte específica, lo que ha hecho es que las organizaciones en sus consideraciones lo vean de esta manera. Nunca nos hemos encontrado con algo tan sumamente global, ¿vale? Y eso es lo que ha sorprendido a propios y extraños. Nosotros con este informe global de riesgos lo que buscamos precisamente es poner encima de la mesa estos riesgos globales que son los que de alguna manera tienen que entrar en los procesos de entendimiento del riesgo que las organizaciones deben tener. No solamente las organizaciones empresariales, sino gubernamentales. Nuestro reto como gestores o como profesionales en el ámbito del asesoramiento en riesgos es hacer que permee esto de una manera coherente, porque evidentemente, como tú dices, probabilidad muy baja, impacto, en un mapa de riesgos aparecería en rojo abajo de toda la derecha, pero un rojo rojísimo. O sea, si se da esto, cerramos esto, devolvemos las llaves de la empresa y nos vamos a casa.
¿vale? Pero aquí el reto principalmente es un poco de una de las áreas que desde Mars McLennan impulsamos mucho, es hacer ver a los consejos de administración que su foco en algunos puntos de riesgos tiene que estar en aquellos que nosotros denominamos los big killers of value, perdonadme el anglicanismo, pero que realmente puede poner patas arriba a tu organización. No porque el resto no ocupe, sino porque el resto ya lo estás haciendo bien. Y la única forma de poder enfrentarte a estos grandes macro riesgos es sentarte, analizarlo e intentar caracterizarlo. ¿A qué nos referimos con caracterizarlo? Oye, pues si yo tengo que destripar un riesgo determinado, si esto llegara a darse, yo no quiero volverme loco, sino quiero saber si esto llegara a darse atendiendo a mi modelo de negocio, atendiendo a mi estrategia de crecimiento, mi plan a 5 años, dónde podría impactar, cuáles son aquellos puntos que impactaría. Y a partir de ahí identificar cuáles son esos drivers. De esta manera puedes empezar a pensar cómo estas grandes tendencias te pueden llegar a impactar y en tu proceso de toma de decisiones vas a poder aplicar cierta metodología o ciertos inputs. Ahora está muy de moda hablar que, oye, que hemos ido durante mucho tiempo trabajando en lo que tiene que ser la eficiencia absoluta, ese just in time, ese obtener el proveedor de una materia determinada lo tengo en Taiwán, el otro lo tengo en yo qué sé, en Latinoamérica y otra cosa la tengo en Noruega. ¿Por qué? Porque son los mejores en su área y esto a nivel de eficiencia es bestial. Pero cuando la cadena de suministros la sometes a semejante estrés, te das cuenta que se rompe fácilmente. Pues un poco pensar, oye, la eficiencia es importante, igual es interesante sacrificar algo de margen por la posibilidad de tener una cadena de suministro más resiliente. Y eso yo creo que son los principales conceptos que poco a poco tienen que incorporarse dentro, o están incorporándose ya dentro de la gestión. Entiendo que es complicado, porque al final en el que el inversor lo que quiere es retorno de la inversión lo antes posible, pues hay que considerarlo. Pero poco a poco lo que hay que hacer es, y yendo un poco a lo que tú estás hablando del buen gobierno, la responsabilidad de los administradores, poco a poco tienen que tener esta conversación dentro de sus foros, pues para realmente tomar esas decisiones que protejan el valor no solamente a corto, sino también a largo plazo. Muy bien, José María, yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo. La verdad que tu ponencia ha sido excelente, nos has dibujado muy bien el escenario post-crisis para que en la cual los empresarios saben dónde tienen que estar. Yo creo que el consejo para los empresarios es que lo que es importante es entender la situación, ¿no? Hay que conocer el fenómeno, meterse dentro y sobre todo que no asuste tomar decisiones, porque lo peor es no tomarlas. En un escenario como el que hay actual, lo que no puedes hacer es quedarte quieto, sino que pensar en, evidentemente, priorizar, pero pensar a medio y largo plazo, que este es el secreto. Pues nada, muchas gracias, José María, gracias a todos los que estáis escuchándonos. Esto estará colgado, porque estará, la sesión de hoy ha sido grabada. La ponencia me imagino que también estará a disposición del colegio. Y muchas gracias a todos y a ti especialmente, José María, por la brillante exposición. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, Carlos, por la oportunidad de poder compartir esto con todos vosotros. Y para cualquier duda, a través de Carlos ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias. Muy bien. Pues adiós a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.